invitación que surge de todos nosotros de poder tener 6 invitados que nos hagan reflexionar, pensar y sentir respecto a la espiritualidad y respecto al aporte de la espiritualidad en el mundo, ¿sí? Cómo a partir de la espiritualidad podemos transformar el mundo en un mundo mejor, que sin duda todos soñamos. En esta ocasión tenemos el agrado y el agradecimiento y el honor de tener a Héctor Bazán, que yo les mandé la reseña, para los que no la vieron, muy cortito. Él es médico cirujano y psiquiatra de la Universidad de Chile. Ha investigado por muchos años los temas de espiritualidad, meditación y terapia floral, al desarrollo personal, a la psicoterapia, y además es fundador de la Escuela de Psicología Transpersonal de la Universidad del Pacífico, que es la primera y pionera escuela que tenemos en Chile, que ha posicionado la psicología transpersonal como un tema importante. Entonces, realmente un honor. Él aceptó inmediatamente la invitación sin conocernos y por eso mismo ella es alumna nuestra. Estamos doblemente agradecidos. Entonces voy a dejar al doctor Bazán, que nos va a guiar una pequeña experiencia, y después partimos con la entrevista que yo le voy a guiar a él, y después de eso tenemos un espacio para que todos podamos conversar con él. ¿Podemos cerrar los ojos entonces un poquito? Muy simple. Entiendo que ustedes practican yoga, así que solo la conciencia respiratoria. Solo sintiendo el flujo del aire que ingresa, el flujo del aire que sale. Sintiendo este movimiento no como algo mecánico, sino sintiéndolo como el ritmo, el pulso de la vida. La vida que todos compartimos. La vida que nos transforma en hermanos. Sentimos entonces esa vida que ingresa por la inhalación y que nos llena de vitalidad, de fuerza y de amor. La vida es conciencia y la respiración también es conciencia. Sentimos entonces esa conciencia que compartimos y que esta tarde nos reúne y nos unifica en una sola conciencia. Sentimos nuestro cuerpo físico, nuestros cuerpos energéticos, nuestra alma plena de esta energía. Y podemos abrir los ojos. Héctor nos ha pedido tener un micrófono porque tiene problemas con subir el tono de voz. Ten en cuenta que no escuche, que se acerque más hacia acá para poder escuchar mejor, porque va a ser difícil poder. Pero ustedes me escuchan bien allá, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Entonces vamos a partir con
la entrevista. Lo primero que le queríamos preguntar es que usted nos pueda decir qué entiende por espiritualidad, entendiendo que es un ejercicio no fácil de resumir en pocas palabras. Sí, la verdad que cuesta definir lo que es la espiritualidad, porque primero hay que pensar y sentir, tal vez más sentir que pensar lo que es el espíritu, ¿cierto? Siendo la espiritualidad una derivada del espíritu, ¿no? En el fondo la espiritualidad es acercarme, es encarnar, es transformar en algo diario el espíritu. Por lo siguiente podríamos partir no definiendo, porque cuando uno define algo, ¿no es cierto?, deja elementos afuera, ¿ya? Más bien caracterizando lo que puede ser el espíritu. Y evidentemente que uno surge en este momento echar mano un poco a lo que dicen las tradiciones espirituales, ¿ya?, que son las expertas en el espíritu. Así como los médicos somos expertos en el cuerpo y del alma algunos, ¿ya?, los buscadores, los maestros son expertos en el espíritu. Y las tradiciones espirituales... Hola. ¿Qué tal? Las tradiciones espirituales nos hablan del espíritu cuando se refieren a Dios, por ejemplo, o cuando se refieren al todo, o cuando se refieren al origen de la creación, de la manifestación, o cuando nos hablan, cuando se refieren también a aquellas dimensiones últimas de la existencia y de la vida. Cuando uno habla de problemas fundamentales de la existencia, evidentemente que está refiriéndose a lo espiritual. Esa dimensión no visible de la existencia y del ser humano. También las tradiciones se refieren al espíritu cuando nos hablan de la energía que da vida a la existencia, que conocemos como ki, como prana, o la dimensión dinámica del universo, shakti, ¿ya?, en la terminología hindú. Pero ahí tenemos ya, ¿no es cierto?, una diferencia respecto a lo espiritual, es decir, ahí tenemos una división de lo que podría ser el espíritu como fundamento, como origen de lo creado, de la manifestación, y aquella dimensión que mueve, ¿no es cierto?, que se mueve y que es la dimensión dinámica del espíritu. Entonces tenemos ahí una dimensión como masculina de lo espiritual, que es el origen, lo que da origen, lo que fecunda, y la dimensión femenina, que es la que se mueve y la que crea todas las formas. Entonces, de esa manera nos aproximamos a lo que dice la tradición. Esto no es mío, por supuesto, es de la tradición pura, ¿ya? Yo tengo la suerte de tener una maestra que ya murió, desgraciadamente, pero a la cual le dedico esta tarde, ¿ya? Y espero que me inspire en esta intervención, ¿ya?, porque son temas delicados, son temas importantes, y que hemos recibido de ella una gran enseñanza a través de muchos años. Y me inspiro entonces en el Vedanta. El Vedanta es mi referente doctrinario, teórico, ¿ya? Entonces eso es el espíritu, entonces corresponde a una dimensión universal, a una dimensión sin forma, pero origen de todas las formas, a una dimensión que está vacía de formas, como dice el budismo, pero plena de posibilidades de formas. Y eso es precisamente el sustrato de origen de la manifestación. La conciencia pura, la conciencia en sí, que es la madre y es la matriz de todas las formas. Y el espíritu entonces se manifiesta y se expresa, ¿ya?, en ciertas formas primarias y primigenias, que son los arquetipos.
esas formas primarias o primigenias, que son los arquetipos. Entonces el espíritu se expresa como cualidades y como virtudes. Otro nombre del espíritu es el yo fundamental, el yo último, el yo primario, que conocemos como el yo soy. El yo soy de Saint Germain, el yo soy de Ramana Maharshi, el yo soy de Yogananda. Esa dimensión que es la corriente de vida creadora, que se expresa como yo soy la creación. Entonces, lo espiritual, el espíritu como tal, es inaprehensible, solamente es, si me perdonan el término, vivible. ¿Ya? No digo experimentable, porque la experiencia es de la mente. ¿Ya? Y el espíritu está más allá que la mente, está más allá que el cuerpo, está más allá que la razón. Por consiguiente, lo espiritual es aquella dimensión que nos sostiene en la existencia, que nos trasciende y que al mismo tiempo nos llama. O sea, es el origen y el futuro, es el origen y el final, el alfa y el omega. Hay una pregunta que nos interesa mucho en el contexto de la multiplicidad de religiones y de culturas, ¿sí? Y en ese respeto que hay por mantener el relativismo cultural, de que cada cultura tiene una posibilidad de verdad en sus prácticas, en las formas de cómo entiende la religión. ¿Existe la posibilidad o es deseable aproximarse a una noción de espiritualidad universal? ¿Y cómo usted ve posible ese camino? Porque el diálogo religioso muchas veces se ve infructuoso o se complica cuando se tocan ciertos temas. ¿Cómo nos acercamos a hacer un diálogo y si eso es posible? Ya me surge la imagen, ¿no es cierto?, de una pirámide en cuya base están todas las religiones, ¿no? A lo mejor esta imagen ya la conocen, ¿no? Y es mejor que la conozcan. Y hacia arriba, ¿no es cierto?, estas se van acercando y se van unificando hasta llegar a un punto final que es el origen y el final de esta pirámide. Sí, yo creo que en esto, obviamente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo espiritual, las religiones son solamente formas, son formas de expresión de la verdad una. Por el mismo hecho de ser la verdad lo que es, no pueden haber muchas verdades. Sería como una especie de aporía, una contradicción lógica, ¿no? Si hay muchas verdades no puede ser real, una gota tiene que no serlo. Entonces, la verdad una se expresa en diversas religiones, y las religiones corresponden a diversos modos culturales. Entonces, la manera, ¿no es cierto?, yo creo que es importante respetar la idiosincrasia de cada cultura, las creencias de cada cultura, la subjetividad y la intersubjetividad que se dan en las culturas, ¿ya?, para un diálogo interreligioso, pero, por lo menos desde mi punto de vista, yo tengo la posibilidad, siento, de entrar y salir de cualquier mirada. ¿No? Yo puedo participar en una ronda sufi, ¿no es cierto?, con toda la felicidad que eso me da. Puedo participar en un servicio religioso cristiano, católico o pentecostal, como mi chofer dice, que es pastor, ¿ya?, cual me trae. Puedo participar en cualquier rito, porque siento que en la interioridad del rito o de la forma está la verdad una. Hablamos la semana pasada de un tema que varias tradiciones hablan, que es la posibilidad de conocer la realidad sin el intelecto, sin la mente. Lo que Krishnamurti llama superar esa dualidad del sujeto que conoce y el objeto que es conocido. Uh-huh. ¿Cómo esa experiencia, cómo usted ve si es posible y qué se conoce cuando se conoce sin la mente? ¿Sí? Yeah. Si se puede conocer desde dentro, hablamos de esa flor sin analizarla, describirla en los términos de la mente.
Claro, es la única, y eso coincide en todos los maestros, ¿no es cierto? La única posibilidad de conocer la realidad tal cual, o sea, la talidad, ¿ya? Es sin la mente. O sea, como decíamos delante, la realidad que es la dimensión espiritual es transracional y transmental. Entonces, lo que ocurre cuando uno se aproxima a esa dimensión es la irrupción en la conciencia de una sensación de unidad, en que las formas comienzan a desaparecer, literalmente, ¿no es cierto? Desaparecen las formas y emerge lo que está detrás de la forma, que conocemos como esencia, pero que también es un nombre. Esto es más allá de todo nombre, ¿eh? Más allá de toda determinación. Entonces, por eso que es inefable, es infalable, inhablable, ¿eh? No se puede hablar, pero uno se puede aproximar en la comunicación de eso, como hacen los místicos de los santos, sintiendo que lo que ocurre ahí es una gran alegría, ananda, que se la llama dicha, y la conciencia del conocimiento de que todo está perfecto, de que todo está bien, de que todo está macanudamente organizado, de que no hay problemas, no hay conflictos, porque se trasciende la dualidad. Entonces, de esa manera uno puede caracterizar la realidad como tal, como fundamento espiritual, como lo uno. Como lo uno en la cual no hay conflicto, por consiguiente hay paz profunda, como dicen los Rosacruces, ¿ya? Y hay una sensación de conocimiento absoluto y total. Y le puedo preguntar cómo en el cotidiano podemos ir cultivando esa experiencia, acercándonos a la experiencia en nuestras vidas y en las actitudes cotidianas. Bueno, lo cotidiano nos invita a la multiplicidad, ¿no es cierto?, y a la particularidad. O sea, lo cotidiano necesariamente es entrópico, nos saca, ¿no es cierto?, de los niveles altos de la conciencia. Entonces, pienso yo, y esto también lo dicen los autores, lo dice Gandhi, por ejemplo, que fue un luchador social, ¿no es cierto?, ¿ya? Era practicante de Kriya Yoga, ¿ya? Gandhi hacía Kriya, era discípulo de Yogananda. Entonces, para poder llevar a los diarios, necesariamente hay que tener una disciplina interior, una práctica interior de cualquier tradición, pero ojalá que sea mística, en el sentido de que va más allá del rito formal, sino que va a descubrir el ser interior. Entonces, para poder mantener la situación interna de desapego, de amor y de no violencia a lo que nos invita el mundo, es necesario despertar en la conciencia interna y alimentarla permanentemente. Entonces, yo te diría que esa es la fuente desde la cual podemos vivir afuera. No hay otra posibilidad. Porque el afuera nos toma y nos quita la energía. Basta andar por la calle, ¿no es cierto? Y venir para acá, por ejemplo. Y es notable cómo nos quita la energía y perdemos conciencia. Esta pregunta se hace habitualmente. El otro día me la hicieron, no recuerdo dónde, pero ¿sí? Yo pienso que una forma de estar en el mundo, como dice el Evangelio, sin ser del mundo, es estar en oración permanente, ¿sí? Y la oración permanente en la tradición es el mantra, el zikr, o el recuerdo de lo superior, que es una práctica permanente de meditación, digamos, ¿sí? Eso es una cosa. Y en segundo lugar, aprender a ver al otro como parte de uno. Es decir, la visión espiritual de la realidad es que la multiplicidad, que es la realidad objetiva, deriva de una sola inicio, de un punto original que es la unidad. Si nos acostumbramos a mirarnos como uno, entonces la conciencia espiritual o la actitud meditativa se comienza a actualizar. Ahora, eso es un ejercicio. Eso no ocurre por casualidad. Eso es un trabajo. En ese sentido, yo pienso que la vida comunitaria, la vida de grupo, el trabajo grupal, el trabajo comunitario, es un tremendo ejercicio para poder llevar hacia afuera, hacia el mundo que no es nuestra comunidad, esta conciencia meditativa.
Algunos místicos, y en especial en la tradición hindú, hablan que la realidad que se observa desde el intelecto aparece distorsionada por lo que ellos llaman maya. Correcto. ¿Cómo es esta distorsión de la realidad y cómo esta distorsión se nos vuelve tan real que nos permite funcionar en un mundo distorsionado? Porque si Claro. estamos mucho tiempo en la mente, es que estamos viviendo en esta ilusión. Bueno, la visión de Maya, ¿ya? Que Maya significa, ¿no es cierto?, ilusión, pero también significa creación, ¿ya? O sea, es la cualidad creativa de lo divino que nos crea, pero al crearnos de esta manera nos oculta la verdad que yace detrás de la creación. Maya crea y oculta, vela, pero al mismo tiempo devela. Entonces, lo que ocurre es que nuestra configuración humana está hecha de tal manera que nosotros vemos a través de ella. ¿Y qué es lo que es a través de ella? ¿Qué significa a través de ella? A través de ella significa que la realidad se nos fragmenta, lo múltiple, y al mismo tiempo se divide en la dualidad. O sea, todo lo existencial es dualidad y es fragmentación desde el punto de vista de la percepción de la configuración humana. Estamos configurados de tal manera que solo podemos ver la dualidad y la fragmentación. Sin embargo, como Dios hace bien las cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Nuestra antropología, nuestra configuración humana, tiene la posibilidad, y tú me escuchaste el otro día, ¿no? Tiene la posibilidad de disminuir la fragmentación y de eliminar la dualidad. Y ese es el camino. Es el camino, entonces, el sadhana, todo camino espiritual, está dirigido a que a través de la configuración humana del cuerpo y del alma, que están en la dualidad, pero desde esa dualidad llegar a la unidad. Estamos configurados también para realizar la unidad aquí y ahora en este cuerpo-mente y en este cuerpo-alma. O sea, no estamos tan dejados, postados a la resistencia, como decía Sartre, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto es para la muerte, ¿ya? Somos el ser para la vida, somos el ser para la unidad. Y esa es, ¿no es cierto?, la buena nueva de la tradición, que nos dice: el cuerpo tiene, y el alma, y la configuración humana completa, tiene una estructura psicoenergética y psicoespiritual que permite realizar la unidad. Ahora, una pregunta que yo considero importante: si nos asumimos como seres espirituales y como seres que podemos realizar la trascendencia en uno y en esta vida, ¿cómo debiéramos abocar nuestra forma de vivir con el planeta y con los demás? Y lo digo interesante porque tal vez un budista y un zen te diría haciendo las cosas cotidianas, lavando los platos, cortando la leña. Claro. Y un jesuita te diría viviendo con heroísmo, y un místico tal vez te diría saliéndose o yendo al encuentro con el espíritu fuera de la sociedad. Entonces, ¿cómo es eso de los caminos? Si es que yo me asumo como un ser espiritual y quiero desarrollar mi espiritualidad. Bueno, desde luego, yo creo que cada uno es libre de tomar el camino, porque el espíritu es libre, ¿ya? Y de tomar el camino que quiera. ¿No es cierto? Puede irse al monasterio si quiere, yo lo acepto. O puede ser un padre Hurtado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí entiendo que vino o va a venir en Baranda, ¿no? En Baranda, ¿ya? Al cual admiro realmente, ¿ya? Y respeto mucho. Y yo soy segundo de los jesuitas, además, ¿ya? Sí, conozco muy íntimamente el tema. Creo que, sin embargo, yo creo que hoy día la espiritualidad se está abriendo, ¿no es cierto?, a una realidad que es espiritual. Es decir, yo no puedo realizar mi totalidad si no tomo en cuenta a los demás, si no tomo en cuenta el cosmos, si no tomo en cuenta la naturaleza, si no tomo en cuenta a mi señora, a mi pareja, a mis hijos. Entonces, yo no puedo realizarme íntegramente, o sea, no puedo vivir la unidad si hay un pelito de separación. Cualquier rechazo político, religioso
o de otra religión, ¿no es cierto?, las peleas de las tradiciones, abajo en la periferia, ¿ya? Y yo, bueno, yo lo viví en un ashram, ¿no es cierto?, en realidad Vedanta, muy ortodoxo, en la cual se descalificaba mucho las otras tradiciones, y fue una de las cosas que me chocó a mí, y por las cuales me salí después de 20 años, así, y me costó salirme. Total que no podemos, ¿no es cierto?, rechazar nada, ni la sexualidad, ni lo femenino, ni lo masculino, ni el cuerpo, ni el alma, ni el otro, ni el cosmos. No podemos rechazar nada porque la realización implica la integración de todas las dimensiones humanas y de lo creado. Y en ese sentido, entonces, surge una especie de ética o de moral integral o espiritual, que surge no por obligación, no por un imperativo kantiano de que hay que hacer tal o cual cosa, sino que surge como un diálogo interno, un impulso de un amor real, profundo, por el otro, lo que se llama karuna, ¿no es cierto?, el budismo, la compasión. Y uno de los maestros que para mí es muy importante, muy interesante, es Aurobindo, ¿ya? Y él nos habla de la meditación, ¿no es cierto?, socialmente orientada. Es decir, la meditación sería el sístole, conocimiento profundo de sí mismo, y la acción espiritualmente orientada sería el diástole. La meditación sería la inhalación y la acción espiritualmente orientada sería la exhalación. Así que eso fue más fácil, ¿no? Me puse muy médico, ¿no? Escuchamos en algunos grupos sociales un diagnóstico pesimista de la sociedad contemporánea y sobre todo cargado de mucha intolerancia y miedo a lo que ellos llaman el relativismo valórico. Sí. ¿Sí? Entonces yo te quería preguntar, ¿cuál es a tu juicio el mayor problema, flagelo que estamos teniendo como sociedad? ¿O cuál es, si tú compartes primero ese diagnóstico, si no lo compartes, cuál es para ti el flagelo o lo que nos impide acercarnos hacia la realización de la unidad? Bueno, yo creo que el relativismo valórico corresponde a lo que se llama la época postmoderna, ¿no? Es esta época, ¿no es cierto?, en la cual se cuestiona todo lo que es moderno y se cuestiona también lo que es tradición, ¿no? Hay un cuestionamiento fuerte de tradición y esta cosa de que el místico se encerró, ¿no es cierto?, en su monasterio y se preocupó más de nadie. Hay un error bastante grande ahí, a mi juicio, porque el místico que está en oración permanente está en un estado tal que está actuando en todo el cosmos, porque hoy día la física moderna nos habla de la interrelación. O sea, estamos todos unidos, hacemos así y se mueve todo. Entonces, el ser que está en oración pura está trabajando por todos nosotros. El místico que está encerrado, las carmelitas, los budistas, lo que sea, porque está en un nivel de conciencia tal que influye en toda la red, en todo el tantra es red, ¿no es cierto?, en todo el tantra cosmológico. De manera que esa no es una acción perdida, ¿eh? Hay un error que parte de no conocer lo que es la cosmología y la metafísica cosmológica y la realidad profunda de lo que es la realidad, ¿eh? Pero en fin, es una crítica que adolece de bastante ignorancia de lo que es en sí la tradición pura. Sin embargo, yo tomo y me hago cargo de lo que se dice, ¿ya? Yo pienso de que, y no solamente yo, sino que la tradición que represento, ¿ya?, es de que cada ser humano tiene el derecho de buscar su verdad y guiarse por ella. Entonces, no creo yo en la norma exterior aprendida, ni en la norma impuesta. Pero ese es un ideal súper fuerte, ¿no es cierto?, porque uno puede tañir con la subjetividad del deseo, de los niveles bajos de conciencia, como que me habló el Señor, ¿te fijas? Y me pidió tal cosa. Bueno, eso es delicado también. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con eso. Hay que tener una buena conciencia discriminadora para poder decir qué es esto y qué es lo otro. Y para ello hace falta un maestro. Entonces, hoy día también, la época más moderna
nos dice que no es necesario el maestro. Y yo pienso que sí. Yo pienso que el maestro espiritual es necesario porque ha hecho el recorrido. Entonces nos va diciendo lo que es verdad y lo que no es verdad en ese camino. La otra parte de la pregunta no me acuerdo cuál era. Eso, era un poco el diagnóstico y que tú puedas identificar las dolencias que vivimos como sociedad, que nos separan o nos alejan de lo que tú estás. Yo soy optimista, ¿eh? Yo soy optimista porque, por ejemplo, estamos acá y les aseguro que en este momento hay muchos otros grupos de oración, talleres de crecimiento personal, ¿no es cierto? Tengo una escuela espiritual que es la nuestra, psicología, que es única, ¿ya? No solamente en Chile, sino que en el mundo, ¿ya? De pregrado. Entonces yo soy optimista. Ahora es complicada la cosa, es compleja, pero soy optimista. Soy optimista porque creo que hay una tremenda búsqueda. Entonces yo no participo del pesimismo, ¿ya? Y tampoco veo grandes problemas. Tampoco niego la realidad. Soy terapeuta, llevo 40 años viendo personas en su intimidad, veo todas las dificultades que hay, pero no creo que estamos guiados por una conciencia superior que nos lleva por buen camino. Hay un tema que está en la sociedad contemporánea y en otras sociedades, que es el tema de la radicalidad, ¿sí? Y la radicalidad puesta como posibilidad de hacer algo que realmente te transforme como persona, pero también la resistencia social que genera la radicalidad, ¿sí? Que hay alguien radical como Tolstoy que se niega a pagar impuestos y se hace ajeno a la sociedad, como un Gandhi que dice a sus seguidores ahimsa, a la muerte, y brahmachara, no relación sexual. Existen otros grupos que son los veganos, que te separan la comida familiar, incomoda porque no come huevo, no come leche, entonces esa radicalidad... Todo eso me pasó a mí, por ¿Cómo se trabaja, cómo se entiende y cómo también vamos ayudando a que esos procesos cada vez podamos ser más abiertos? Y bueno, y también el que vive la radicalidad muchas veces también lo hace con ego y genera a veces rechazo. Exactamente, claro. Mira, yo creo que, a ver, depende de la forma como se haga, ¿no? Tú nombras a Gandhi, ¿no es cierto? Y Gandhi lo que quiso hacer era transformar las motivaciones del cambio, o sea, que el cambio no sea desde el ego, ¿ya? Y entonces yo creo que si uno se anda luciendo con su vegetarianismo, con su brahmacharya, ¿no es cierto? Bueno, hiere a otros. Pero ¿de qué depende que uno no haga eso? Depende del proceso interior. Si el proceso interior está al servicio del ego, ahí generamos resistencia. Y vamos a ser tachados de radicales y nos van a rechazar. Ahora, también depende si a alguien le importa que lo rechacen o no, te fijas tú, ¿ya? A veces no importa mucho ser rechazado. Da lo mismo, puede ser. Pero todo eso depende, yo insisto, siento que el proceso interior es clave. Sin eso no podemos cambio personal, ni cambio comunitario, ni cambio social. Leí hace un mes un libro que escriben varios budistas, y entre ellos el alcalde de Nueva Jersey, creo que es budista, y comentaba cómo se puede comportar alguien orientado espiritualmente en espacios de relacionamiento donde el código de comportamiento no es la espiritualidad, sino son otras lógicas. Por ejemplo, en la política sabemos que la lógica muchas veces es el aparecer, el poder, el ego, el que la gente acepte lo que tú dices y no lo cuestione tanto. En algunas ocasiones esto puede ser distinto, pero ¿cómo tú ves cómo ese ejercicio poder ser espiritual en espacios como la política, como desde la gerencia de una empresa, como desde los distintos espacios donde las lógicas de relacionamiento muchas veces nos han dicho que son distintas, ¿sí? Claro, te voy a tocar un punto muy sensible, porque yo dejé la política por eso. En la universidad, por supuesto, después ya no. Como todo cierto estudiante, bueno, el llamado a la política es fuerte, así como del amor y toda la cosa, de la filosofía y toda esa búsqueda, ¿ya? Yo creo que la palabra clave es la tolerancia. Yo creo que no podemos pedirle a otros que sean como queremos que sean. Es uno que tiene que ser tolerante, aceptar la realidad del otro. Es la única manera, si no uno no crece. Si yo me engancho con la opinión ajena, o me engancho porque la otra persona tiene otra postura política, otra postura religiosa, o en el trabajo
trabajo mismo, ¿no es cierto? Siempre estamos con posturas distintas, ¿ya? Entonces yo creo que ahí la sinergia es clave. En política es difícil. Pero yo pienso que en lo diario, en la vida cotidiana, y todos vivimos en eso, ¿no es cierto? Porque no estamos viviendo en comunidades ideales, en ninguna parte, ¿ya? Yo creo que la tolerancia, la sinergia, el ver al otro como un otro esencial, más allá que existencial, yo creo que es la única manera de modificar la percepción y la relación. Tolerar, aceptar lo que el otro dice. Y el diálogo, no la violencia, la ahimsa, ¿no? El diálogo, el tratar de dialogar, de aceptar la mirada y expresar lo nuestro de una manera amable y discreta. O sea, Gandhi planteaba, ¿no es cierto?, claramente 4 factores importantes para la vida interpersonal: la justicia, el amor, la paz y la verdad. Que son las cualidades divinas, por lo tanto. Cuando yo me relaciono generalmente desde una personalidad y desde un ego, de una historia, una forma de comportamiento. ¿Es posible la relación interpersonal más allá del ego? Y si es posible, ¿cómo opera en la práctica? Porque son pocas las veces que uno efectivamente está con alguien que está completamente iluminado, sí, que ha trascendido el ego. Claro. Además, si está, no te lo dicen porque no tiene sentido que te lo diga. Entonces, la verdad que uno nunca está con alguien que se sabe completamente iluminado. Entonces, ¿cómo es tu experiencia en eso? ¿La pregunta cuál es entonces? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo alguien puede relacionarse si no lo hace a través de un ego? Con la gente, cuando ya se ilumina y trasciende el ego, ¿cómo es la relación de ellos? ¿Cómo es la relación de ellos? Con el mundo, ¿sí? Con lo otro. Ahora, yo, la experiencia que tengo como maestra, ¿no es cierto?, ya, que evidentemente, bueno, no voy a hablar de ella, pero ella había evidentemente trascendido el ego, ¿ya? Y la forma en que ella se relacionaba con nosotros, los discípulos, era de una tremenda comprensión, tremendo cariño. No decir caridad, porque es una caridad, es como un concepto muy nuestro, muy cristiano, ¿no?, que es muy bonito, pero no corresponde a la mentalidad hindú. Gran comprensión y una cosa muy bonita, un testigo empático. Es decir, el ser que está en ese nivel no se compromete emocionalmente con nadie. Está en el testigo, pero empáticamente, es decir, está con el otro, pero sin comprometerse con el otro, sin perderse del otro. Entonces, ese concepto de testigo empático, el testigo ¿cierto?, es una cualidad consciente que se desarrolla a través de la meditación. Entonces, eso es lo que yo he visto. He visto una gran comprensión, un no enganche absoluto, un gran amor, bueno, fuera de sentirse uno traspasado, ¿no es cierto?, por esta mirada profunda, eterna, que a uno lo ve entero, y a mí me mostró un par de vidas, así que es muy impresionante, ¿eh? De manera que es la única experiencia que he tenido con alguien iluminado, y es maravillosa, maravillosa. Ahora, en lo diario yo creo que es difícil, en nuestro mundo. En el cotidiano hay un tema con la emocionalidad, ¿sí? Porque algunos psicólogos dirán, cuando sientas la rabia, exprésala, no te la guardes, no contenga y vive las emociones, y eso hace bien. Por otro lado, sabemos que hay una tradición que habla del desapego, que quiere decir, más que explotar ante la emoción, identificarla, es poder observarla, pero aguantándose o no reaccionando ante ella. Yeah. ¿Cómo ves eso tú? Hay que, ante un evento de rabia, respirar 2 veces y no vivirla, o vivenciarla y hacer consciente que la vivenciaste y que eso es parte de tu humanidad. ¿Cómo Sí, ves el tema de reflexión y emocionalidad negativa? Creo que eso es muy interesante porque está en los 2 mundos, ¿no es cierto?, como terapeuta y también como acompañante espiritual, ¿no es cierto? ¿Ya? No soy maestro ni nada, pero me toca acompañar personas que están en el camino espiritual. Y también mi terapia lleva a eso, ¿ya? Se basa en eso. Sí, yo creo que lo primero que surge, ¿no es cierto?, es el darse cuenta.
Ahora, eso requiere también de entrenamiento. Darse cuenta de que estoy enganchado, y se nos pasa a todos, ¿sí? Darse cuenta de que estamos enganchados, aceptarlo. Aceptar que estoy enganchado, ¿sí? Pero aquí viene, ¿no es cierto?, el salto, ¿ya? Entregar esto a una dimensión superior. O sea, no negarlo, no reprimirlo, y tampoco hacerse cargo como ego, sino que entregarlo a una dimensión superior. Por ejemplo, entregarlo al corazón. El corazón es llamado, ¿no es cierto?, en la tradición como gran alquimista. Es alquimista porque el corazón físico toma la energía, la sangre usada y la transforma en sangre pura, ¿ya? Como que toma lo burdo y lo transforma en espíritu. Enseguida el corazón anímico, que es el mundo de Hanahat, el mundo emocional, también transforma, también tiene la capacidad de transmutar. Entonces, una forma de tomar la emoción y de no reprimirla, porque hace mal, ¿cierto?, y negarla, es llevarla al corazón. Y que el corazón se encargue, se confiar en el corazón. Es un ejercicio que se puede hacer en trabajos diarios de grupo o personal, y como creando la rabia, que tú puedes crearla, ¿no? Puedes crear la angustia o puedes crear cualquier cosa, pero la lleva al corazón. ¿Y cómo la lleva? A través de la respiración. ¿Ya? Entonces uno la inhala la energía, porque yo creo que es la rabia, fue energía, ¿cierto? Entonces, me hago cargo de la energía que tiene en este momento forma de rabia y la llevo al corazón con la respiración y la suelto y la dejo ahí. Esa es por lo menos una forma de trabajar, te fijas tú, diariamente este proceso condicionado que surge diariamente. Uno va en el auto y pasa alguien por delante y se enoja, te fijas, ¿ya? Qué sé yo, y sale el gesto chileno o la palabra, ¿ya? Cualquier cosa, ¿ya? No sé si respondo a tu pregunta. Lo importante es no reprimir, no negar, aceptarla y llevarla a la transmutación. La psicología transpersonal a mi juicio ha sido bien pionera y asertiva en poder decir que la espiritualidad y las tradiciones de Oriente sí son importantes y sí pueden ser muy útiles para un proceso terapéutico, para un proceso de desarrollo personal. Ahora mi pregunta es, ¿cómo tú crees que ese aporte se puede hacer en el campo de las ciencias sociales? Es decir, cómo los que intervenimos con poblaciones vulneradas, ya sea poblaciones pobres, poblaciones en situación de privación de libertad, poblaciones enfermas terminales, ¿cómo se hace ese aporte a nivel social? No sé si conoces experiencia y cómo es tu propia experiencia respecto a eso. Yo estaba esperando tu pregunta, pero por la cual no tengo mucha experiencia. En la escuela partimos con una práctica un poquito protegida. Teníamos el típico CAPSI, ¿no?, el Centro de Atención Psicológica. Con luego llegaban los pacientes, todo muy bonito, y pacientes muy protegidos, todo. Pero de repente nos dimos cuenta, y no yo, sino que era una persona que llegó de fuera, hay que ser honesto, ¿ya? Dijo, Héctor, esto hay que abrirlo. Y nuestros alumnos hoy día están en todas partes. Están en La Ventana, están en el Ministerio de Interior, están, qué sé yo, en el Cerro 18 de Loranechea, que se ha abierto y están en lugares, en la trinchera, ¿no?, como tú decías. Y es impresionante el impacto de la psicoterapia en personas de un nivel que uno pensaría que los transpersonales están sofisticados, están especulativos, están aquí, están allá, para ciertas élites. Y no es verdad. En ese tipo de ambiente y de clima, y lo digo con mucho cariño y orgullo, porque en realidad se dio un paso muy interesante y se está demostrando que en ese nivel este tema tan sofisticado, ¿no?, que es bajar, en el caso nuestro, a la psicoterapia, a la clínica, un modelo espiritual
bajarlo en concreto, no con velitas o con, ¿no es cierto? No, nada de eso. Aquí es una cuestión concreta, hay intervenciones concretas, se traduce en las descripciones clínicas clásicas aceptadas por todos nuestros colegas, se traducen a una mirada transpersonal y a una intervención transpersonal en personas de bajos recursos, de bajo nivel cultural, y salen fascinados, salen contentos, se le hacen trabajos de grupo, se le da terapia pastoral. Intervenciones psicológicas orientadas desde lo espiritual. Ya ese es un cambio que es más sofisticado de explicar, digamos, ¿ya? Pero está hecho toda la cadena de intervención está ligada perfectamente bien hasta llegar a la intervención corporal, física y mental. Y si yo soy cientista social y no tuve la suerte de estar ahí formado en la Universidad del Pacífico, quiero... No, te doy una beca próximamente. Porque realmente me interesa meter un componente de la espiritualidad. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo parto? ¿Y cuáles son los límites? Entendiendo también que a veces hay procesos profundos que deben ser manejados por... Entonces preguntaba a la Ignacia, que es trabajadora social, ¿cómo yo, en mi intervención como trabajadora social, puedo empezar a meter estos componentes sin tal vez estar formado en la psicología transpersonal, en alguna tradición espiritual que han estado... Yo creo que no es tan fácil, porque, ¿no es cierto?, si no tengo la posibilidad, digamos, una cierta experiencia, conocimiento, malamente puedo intervenir, ¿ya? O sea, porque cuando uno interviene, cualquier intervención de cualquier tipo, de cualquier ciencia, de cualquier profesión, emana de ciertas categorías de conocimiento. Eso, ¿cierto?, epistemológicamente hablando, eso está claro. Todos tenemos un referente epistémico o de conocimiento, todos, ¿ya? Entonces, también acá, y esto ha sido, ¿cierto?, la prueba que hemos tenido, que nosotros nos estamos acreditando como escuela. O sea, estamos dando examen de grado en estos momentos, ¿ya? Y nos está yendo bien, afortunadamente, ¿ya? Y hemos tenido que hacer la prueba, ¿no es cierto?, de la blancura, demostrar de que somos serios, de que tenemos un programa coherente y que se puede aplicar. Pero todo eso supone mucho estudio, supone mucho trabajo. Y también supone que nuestros alumnos viven la experiencia del arte meditativo, del yoga, del tai chi, de la meditación. Yo soy profesor de la meditación, fui profesor de ellos mucho tiempo, también hice yoga, ahora ya hacía de todo en la escuela, ¿ya? Ahora ya hago menos, ¿ya? Y hasta desde la admisión hasta el final, hasta entregar los diplomas, ¿no? Pero ahora ya he entregado bastante porque era mucho trabajo y hay otras personas que nos están ayudando. Entonces, si tú quieres entregar algo, obviamente tienes que vivirlo. El conocimiento directo es la única posibilidad. El conocimiento de los libros, y lo dicen todos los maestros, no solamente de Oriente, sino que también los maestros de la academia, ¿cierto? ¿Ya? Académicos, hay que vivirlo. Entonces, yo te ofrezco lo que tú quieras para poder, si tú quieres, acércate a la universidad y podemos conversar, ¿no? Cuando uno está en el contexto de la intervención, y hago referencia a la experiencia que vengo tematizando en mi tesis, que es sobre yoga y meditación en cárceles de alta seguridad, cuando ese interno se expone a una experiencia en un ambiente contenido y con un método, él tematiza esa vivencia y él muchas veces ya ha tenido esa vivencia, y todos como personas hemos tenido vivencias que sin duda son vivencias espirituales, aunque no tengamos un método sistemático para hacer la expresión. Claro. ¿Cómo se tematiza eso? ¿Cómo tú recomiendas conversarlo? ¿Y cuál es el valor que tiene empezar a conversar eso en la mesa, en la familia, en el mitin político, o tiene que ser siempre en un ambiente con toda la formalidad y la contención? ¿Cómo ve eso? Fíjate que no entiendo mucho la pregunta. La pregunta tuya es cómo se pone en la conversación, en el conversatorio, como dices tú. Exactamente, el conversatorio. Qué buena palabra, la encuentro muy buena. Un neologismo. ¿Cuál es la inquietud? La inquietud es que muchas veces con los grupos pensamos que estas experiencias profundas o personales no son lo idóneo para conversarlas, que la gente no las quiere exponer. Nos encontramos con un poeta la semana pasada que decía: para mí es mucho más fácil partir hablando de lo profundo de la existencia para después hablar del precio del pan, de su vivencia como obrero, como campesino. Él trabajaba con obreros.
Ya. ¿Cómo es tu experiencia ahí? ¿Cómo abrir ese diálogo a las cuestiones existenciales con la gente cotidiana que se siente en una mesa? Y bueno, yo creo que hay bastante resistencia. Hoy día hablar de cosas profundas lo hace callar rápidamente. Sí, pues. Claro, rápidamente. Y la verdad es que yo, como dicen los psicólogos, me he ido extinguiendo, o sea, ya no hablo mucho, fíjate. Entonces cuando me invitan a hablar aquí vengo feliz, fíjate, aquí me escuchan. De manera que, mira, yo pienso que hay que esperar la oportunidad, ¿no es cierto? Cuando la persona, yo creo que el tema del sufrimiento es bien importante. Yo creo que cuando las personas hablan del sufrimiento, yo creo que hay un plano de clivaje, como dicen los cirujanos, para meterse, para ingresar a la intimidad de las personas. Yo pienso que por ahí, pero de otra manera, aunque fíjate que estoy recordando el verano pasado estaba invitado a un asado, ¿ya? En la noche, me dio mucho frío así, ¿ya? Y de repente sale el tema de la meditación. Y de ese asado salieron al día siguiente, en el campo, 3 sobrinos que querían meditar. Y yo le hice una sesión de meditación, no siguió ninguna, así, pero algo pasó. Yo creo que está surgiendo, yo creo que hay que atreverse a hablar, pero con delicadeza. Yo creo que uno, y sobre todo las creencias, yo digo con delicadeza, con un cierto refinamiento, con no invadirles conciencias. Es la forma de hablarlo. Sí. Bueno, a mí me toca, tal vez como soy terapeuta, la gente se abre un poco, te preguntan cosas y ahí uno aprovecha. Pero en general no me toca mucho a mí eso. El último tema, y aprovechando que tú eres el invitado más entendido que vamos a tener en la psicología tan personal, no queríamos dejar fuera el tema de los estados alterados de conciencia, ¿sí? Ya. Ahí voy a dar paso a la pregunta. ¿Qué son los estados alterados de conciencia? ¿Cuándo es recomendable? Sabemos que gente de la Escuela de Psicología Transpersonal promueve por la respiración holotrópica, otros han experimentado con el LSD o con otros. ¿Cuándo los estados alterados de conciencia son positivos en la práctica terapéutica y cómo también esos estados alterados de conciencia tienen relación con el cotidiano, con las relaciones que nos pasan, con las experiencias que todos hemos podido tener en la vida? ¿Sí? Bueno, hay estados alterados de conciencia o excepcionales de 2 grandes tipos. Están los estados negativos, provocados, por ejemplo, por el alcohol, por la cocaína, por las drogas, por las sustancias. Hay que decirlo, eso es un estado alterado de conciencia negativo. Enseguida está el otro gran capítulo, que son los estados alterados de conciencia que son los llamados a través de los enteógenos. Enteógeno significa despertar a Dios en sí mismo, ¿ya? Porque nos abre una puerta de percepción maravillosa y extraordinaria. También la respiración, el manejo de la respiración, el reversing, por ejemplo, la holotrópica, o el pranayama bien hecho, bien conducido, el sonido también, yo lo hago con cuencos, por ejemplo, ¿ya? Y se producen grandes expansiones de conciencia, tibetanos, ¿ya? Cuencos tibetanos. Es decir, cualquier elemento que modifique la estructura cuerpo-mente, el ego y la aura, ¿cierto ya? Va a producir un estado de conciencia expandido. El trago y la droga cierran la conciencia, producen un estado de ilusión, de apertura, pero es un cierre de conciencia. En cambio, este otro aspecto es una apertura de conciencia y podemos acceder, no siempre se accede, a dimensiones que en la antropología espiritual se llama el nivel causal. El nivel causal de la conciencia es una interfase entre la parte habitual del alma, corriente del alma y el espíritu. Esa interfase entre el espíritu como tal y el alma, la psique mejor dicho, porque esa es el alma espiritual, la psique, esa dimensión causal es sanadora. Entonces, los estados alterados de conciencia tienen la potencialidad de ser sanadoras.
Y para que sean sanadoras, eso sí, y aquí vuelvo de nuevo, tiene que estar acompañado de un instructor que haya hecho la experiencia previamente, o en su infancia, o donde sea, ya con un buen terapeuta, y haya atravesado los posibles momentos por los cuales va a atravesar su alumno o su paciente, o su buscador. Nosotros hablamos de buscador, no de paciente. Consideramos que todo paciente es un buscador, y todo enfermo también. Entonces, hay una potencialidad sanadora. La expansión aguda de conciencia tiene, sin embargo, ciertos riesgos. No por la expansión en sí, sino que por el medio que se use. Es decir, si yo uso una respiración violenta y no he tenido un buen examen médico, puedo tener un problema cardíaco o puedo tener un problema de hemorragia cerebral. Entonces, si alguien quiere hacer ese tipo de experiencia, tiene que tener, sugiero, un buen examen médico. ¿Ya? Entiendo que el profesor que hace clase en nuestra escuela de eso pide examen médico. ¿Ya? Entiendo que lo hace. ¿Ya? Pero hay que hacerlo porque hoy día hay mucha gente que lo hace. Entonces, lo sugiero. Segundo, puede haber riesgo de que emerja un cuadro o epiléptico, que está oculto, o un cuadro psicótico. Puede haber un quiebre psicótico. ¿Sí? Los enteógenos no están indicados para todos. Entonces se sugiere un examen psicológico, porque una persona que aparece como normal, pero que es borderline, que está en el borde de la psicosis, puede hacer psicosis con los enteógenos o la holotrópica. ¿Por qué? Porque el cuerpo-mente en un cuadro psicótico es muy débil, el ego es débil, en un cuadro borderline también. Lo que podemos llamar el yo freudiano, que hoy día lo aceptamos todos, ¿no es cierto? ¿Ya? En una época me fui contra Freud, por supuesto, ¿ya? Ahora lo acepto, ¿ya? Entonces, y lo respeto también mucho. Es decir, yo es débil, es poroso. Entonces, puede emerger el subconsciente, el astral bajo, y podemos tener psicosis. Yo recuerdo una mujer muy interesante, gran profesional. Ella vivía agarrada arriba, vivía transpersonalmente, vivía. No conocía ni la rabia, ni la pasión, ni la pena, nada. Vivía de aquí para arriba. ¿Sí? Y se le ocurrió hacer la ayahuasca. ¿Sí? Y hace un cuadro de psicosis con una angustia que se llama técnicamente endógena, que es tremenda, y queda ella encerrada en su angustia. Y el chamán que estaba al lado, que yo no sé si era chamán o no, no la pudo sacar. Era un chileno, ¿sí? No era un chamán ecuatoriano ni peruano. Creo que son los expertos del tema. ¿Ya? Yo no tengo una experiencia con ayahuasca. Y este ser, ¿no es cierto?, toma contacto con la realidad baja humana, que no conocía, porque vivía arriba. Ella venía de una familia de masones, muy idealista, todo muy bonito, muy entretenido, muy espiritual, mucho yoga, muchas visitas de seres especiales a la casa, en fin, mucho diálogo positivo. Y no vivió esta otra dimensión. Fue bueno porque tuvo que vivirla, pero si no consulta a un terapeuta transpersonal, la puede ir hospitalizado, electroshock, química, ¿no es cierto? No sé si aquí hay gente que maneja ese tipo de cosas. En fin, y se cierra la experiencia. Y habría quedado tachada como psicótica. ¿Ya? Entonces, esa no fue responsabilidad, yo creo, del operador, fue responsabilidad de ella. Porque ella se sometía a experiencias límites, sola. ¿Ya? Porque confiaba en Dios, ¿tú fijas? Y aquí se metió en una pálida, en una volada, ¿no es cierto?, baja, que le hizo pésimo. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, yendo a lo positivo. Importante, y los budistas le llaman la sangha, que es la comunidad. Claro. Y cada vez vemos prácticas de meditación más masivas, más gente haciendo yoga. ¿Cuáles son los beneficios y cuál es tu recomendación? Porque si bien son prácticas orientadas en un proceso individual e intransferible y único de la experiencia, ¿cuál es el aporte de hacerlo colectivo, o es más bien eso que algunos llaman el supermercado espiritual, donde esto se pone al servicio de lo público, pero en profundidades muy pequeñas y se transforma en una moda?
¿Cómo ves tú esa relación entre que se democratice, que las plazas esté llenas de gente haciendo yoga? ¿Cómo eso? Mira, yo creo que todo eso es bueno. Uh-huh. ¿Te fijas? Porque aunque no sea una cosa muy permanente ni muy profunda, pero está despertando. Uh-huh. ¿Te fijas? De ahí cuánta gente va a salir a buscar profesores de yoga para llegar acá, a lo mejor en el intento de que hacen yoga, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que es bueno. No estoy en contra de eso. ¿Ya? Uh-huh. Ahora, tal riesgo de que esta cosa se transforme en moda, que sea superficial, que se le ponga música hasta ¿no es cierto? No sé, pues, ¿ya? Salsa, ¿no? ¿Ya? Que creo que se echa a perder bastante la cosa por ese lado, ¿ya? Porque el salsa trabaja los chakras bajos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo que queremos hacer es integrar los bajos, subirlos hacia arriba. Entonces, esa es mi opinión. Yo no estoy en contra de eso. Creo que, sin embargo, es interesante juntarse en grupos pequeños, conversar, dialogar. Y la práctica común algo tiene, hay una energía. Y la gente me lo dice, yo soy profesor de yoga, de meditación desde el año 83, yo soy bastante mayor, ¿ya? Que todos ustedes, yo creo. ¿ya? Desde el 83 que hago clase de Kriya Yoga, precisamente, ¿ya? Y la gente practica en la casa, pero me dice que no es lo mismo. A mí me pasaba igual cuando comencé, ¿ya? Me gusta participar y cuando trabajo con mi grupo, yo medito también ahí. Y evidentemente que tiene potencia. Hay una energía colectiva, una comunión. Y también, ¿no es cierto?, cuando uno llama a los maestros, los invoca para que nos acompañen con su presencia, con su aura y con su baraca, como dicen los sufis, ¿ya? Por supuesto que también la cosa cambia. Yo aquí, Héctor, agradecerte. Muy bien, pues. Entonces, en honor a este público maravilloso, sí, a la gente que hace la conversación, a abrir la palabra, preguntas, comentarios. Con respecto a lo que hablabas de la experiencia con ayahuasca, con la expansión de la conciencia, como cerrando eso, o sea, el ayahuasca estaría como dentro de algo positivo en la expansión de la conciencia, si es bien guiado realmente por un chamán y todo, o sea, es algo a lo que uno accede sí, de forma... Sí. Pero tú acabas de decir que sea bien guiado. Bien guiado, claro. Una ceremonia de verdad. Claro, una ceremonia. Pero recordemos que la ayahuasca es una planta sagrada. Pero absolutamente. ¿Cierto, ya? Entonces yo lo acepto como tal. Y de hecho, mis pacientes me dicen, tengo una sesión de ayahuasca o vayan felices, no hay problema. ¿Ya? Pero que sea buena, digamos, ¿ya? Sí. Que alguien lo dirija bien. Y la otra pregunta al respecto, porque justamente era lo que estaba preguntando de la experiencia de esta persona que vivía en este estado, al tener algún tipo de, o sea, quedar como en una especie de quiebre, en una situación emocional, producto de la ingesta de ayahuasca, ¿se puede restablecer esto completamente y que la persona vuelva a la normalidad o ya queda una marca y un daño en sí. O eso es relativo? Gracias, porque termino el cuento entonces, porque el cuento terminó bien. Terminó bien esta persona, y gracias a la Floria, gracias a la Floria. O sea, me di cuenta, ¿no es cierto?, que este ser tenía un yo muy débil, un ser muy bueno, muy inocente, ¿ya? Entonces está muy cerca de lo superior, pero es inocente, en términos de que tiene que vivir la experiencia completa humana en todos sus planos. Entonces, y cuando un ser, ¿cuál es la diferencia entre inocente y virtuoso? El inocente es que no tuvo contacto con eso. El virtuoso es que tuvo contacto y lo trasciende, ¿ya? Y ella tuvo que transformarse en virtuosa, conmigo vivió la experiencia de la rabia, de la muerte, del odio, se tuvo que meter en eso, como veíamos delante, pero había que sacarla también de eso, tenía que trascenderlo. Y se reconstituyó el yo con flores de California y de Bach. Claro, yo tengo un protocolo para trabajar con borderline, con flores, y me está yendo muy bien. En alianza con algunos psiquiatras para dar medicamentos de repente. No, también los puedo dar yo, pero no me gustan, ¿sí? Entonces busco a una colega que me crea un poco y... Terminó bien, ella se salió bien de esto, ¿no? Bueno, en eso personalmente pienso que igual la plantita es bien sabia.
y supo dónde llevarla para completarla. Exacto, pero es posible, claro que sí, por supuesto, llegó a un lugar, ¿no es cierto? Pero ella cometió un error, yo le dije, nunca más, pero un día llegó igual. Habían pegado un banquete de pan de queso con marihuana, que es muy fuerte. Hacen un queso con marihuana dentro del horno. Debe ser exquisito, yo creo. Pero se rogó otra vez y volvió lo mismo. Tuvo una angustia endógena fuertísima otra vez. Ahí como que estaría el riesgo en lo que podemos caer en esta búsqueda permanente. Sí. Claro, como que de repente uno dice hay que detenerse en Sí. algún minuto. Sí. Porque ¿qué es lo que qué nos falta que buscamos tanto? Cuando finalmente tenemos que buscarlo nosotros, pero ¿por qué lo buscamos tanto afuera? Y ahí es peligroso también, porque fíjate que así como puedes probar, no sé, con alucinógenos, con lo que sea, también te puedes encontrar con gente que trabaja a niveles más bajos. Sí. Y es fuerte, porque así como todos funcionamos a través de la luz, también hay gente que trabaja por la oscuridad y en la oscuridad, y es potente. Sí, correcto. Entonces ese es el riesgo. Yo creo que en algún minuto hay que parar esa búsqueda tan intensa, digamos, con lo que decía esta persona que tú dices. Sí. Sí, yo comparto eso. El problema es quién lo para, digamos. Claro. Ahora, a veces ocurre que la experiencia lo para, te fijas. O sea, las malas experiencias uno lo hacen discriminar. Claro. Por eso yo creo que es tan importante una guía, ¿cierto? Un compañero, ¿ya? Un profesor y ojalá un maestro. ¿Dónde encuentras un maestro en Chile? Buena pregunta. Porque Lo que pasa es que donde encuentra el maestro lo encuentra uno. el maestro... Lo encuentra uno, sí. A mí mi maestro llegó a mi casa. Literalmente a mi casa. Pero era porque el discípulo estaba preparado para eso. Posiblemente, sí, claro. ¿Y cuál es tu opinión? Leía a Luis Espinal, que es un sacerdote jesuita que murió, y él decía, me parece sumamente dudoso y ni siquiera tengo ganas de celebrar la Eucaristía porque huelguear con el pueblo y pasar hambre con ellos es la experiencia más profunda que yo he tenido, porque los maestros son los pobres y en los pobres yo reconozco ante todo que se ha hecho parte y que habita. Y cuando uno ve ese camino que en Wilber le dice el camino descendente, donde uno no tiene que buscar a los grandes maestros, sino ir a buscar al prójimo, al que sufre, y esos son los maestros que se supone en la tradición, por lo menos cristiana, ese camino descendente. ¿Cómo es ese? Porque lo que tú relatas es el camino ascendente, donde todos nos vamos dando cuenta que comulgamos con el uno. Y yo no digo que un camino sea peor que el otro, de hecho comulgo con los dos, pero como es tu experiencia con ese otro camino, que es el camino de la opción radical por el más pobre, donde el pobre aparece como el Cristo, que es el maestro. Bueno, pero ahí tienes un maestro. Entonces ahí el maestro es Cristo. Entonces, y el maestro es Cristo y de tal manera te está llevando a eso, ¿ya? Y tú te dejas guiar por eso. O sea, yo no creo que alguien, sí, podrá meterse, ¿no es cierto? Y podrá vivir la experiencia de esa naturaleza, pero si no tiene una guía interior que lo lleve, puede perderse, ¿ya? Y puede llevar a la radicalidad y la violencia, lo cual es ajeno a lo espiritual, ¿ya? O sea, la única manera de poder ser positivo en el encuentro con la pobreza es la no violencia. No hay otra posibilidad, ¿ya? Y el amor. Y no creo que alguien que no tenga un maestro interior, en este caso Cristo, pueda no ser tan violento. Por la rabia que puede provocar el contacto con la pobreza. Yo cuando hice pediatría, por ejemplo, y yo me descubrí jesuita y tuve mucho contacto con la pobreza. Íbamos permanentemente, ¿ya? Pero íbamos con una misión. Íbamos con el maestro anterior, íbamos con un sacerdote al lado que nos acompañaba, que también hacía de maestro, ¿ya? Entonces, yo creo que el maestro siempre es importante. Ahora, respecto al camino de descenso, no comparto mucho lo que tú dices, en el sentido de que llegar a la pobreza sea el camino de descenso espiritual. Para mí el camino de descenso espiritual es la bajada de la baraca al alma. Y no veo por qué solamente ahí va a bajar la baraca al alma. Creo que sea un prejuicio. Es lo que decía Espinal. Sí, pero yo conozco los jesuitas bastante.
gustaría conocer tu opinión respecto de qué posibilidades bueno, un idealismo tremendo, pero ¿cómo se podría incorporar de alguna manera una visión espiritual en las políticas públicas? Bueno, yo les quiero decir que no soy experto en todo, ¿no? Éramos de Rotterdam, ya pasó hace muchos siglos. No soy experto en todo, o sea, menos en eso. Pero al final los políticos son personas. Bueno, yo estuve, no participé mucho, pero hubo un intento, estoy recordando, y la verdad que yo estaba muy metido en la escuela, no tuve tiempo. Hubo trabajo de ir al Senado, de ir al Parlamento. Mejor dicho, venían ellos acá a Santiago, a la sede de Santiago del Parlamento, ¿no? Y ahí se intentó hacer algo, pero no resultó, fíjate. No resultó porque la política es dual. Entonces se pensó de que este ser que estaba hablando, no recuerdo cómo se llama, que después lo metieron preso por el tema de la marihuana. ¿Recuerdan ustedes, no? Un psiquiatra. Hace poquito. ¿Quién? No me acuerdo el apellido, pero hace muy poco y tuvo que estar en la cárcel y todo. Exactamente. Y él iba al Parlamento y hablaba de estas cosas. Pero algo pasó, te fijas tú, que no resultó. Y yo iba a ir, algo me impidió ir, y la reunión a la cual yo iba a ir fue un caos. Bueno, más que no llegué, porque yo me acuerdo que la Asociación de Terapeutas Florales en un momento intentó, y me parece que después se desmarcó, de meter las terapias florales a través del Hospital San José dentro del Ministerio de Salud. Y en ese momento se empezaron a separar todas las terapias complementarias debido justamente a esta categorización en que se perdía la esencia más espiritual de todas estas terapias y se tendía a hacer mediciones concretas de resultados y claro. En el fondo administrar a los terapeutas bajo figuras de otro, bueno, un tema ahí como bien complicado en que finalmente algunas de las terapias se desmarcaron por esta pérdida. Pero yo no sé bien, si tú sabes con más detalle, cuál era la dificultad más precisa respecto de los aspectos espirituales de estas terapias. Yo conozco la experiencia de San José, próximo Rey, porque hicimos una práctica nosotros. Claro. Ahí partimos haciendo práctica con nuestros estudiantes. Y eso se acabó también. Claro, y ahí tuvimos que hacer nosotros nuestro centro, lo que dije antes. Pero tu pregunta, ¿cuál es? A ver. En el fondo, ¿dónde más específicamente es que choca los planos espirituales con y ya, ahora entiendo. Ya. Lo que pasa que es el tema de la medición. O sea, no sé si podría hablar de metodologías cuantitativas y cualitativas, digamos. Ya, o sea, a los ministerios, cualquiera sea su color, nos les interesa la estadística. ¿Sí? La estadística, lo cuantificable. Y resulta que las terapias nuestras no son cuantificables, son también cuantificables, pero el acento fundamental está en la calidad, en lo cualitativo. O sea, lo que pasa en la subjetividad es difícilmente medible. Entonces, yo me siento bien, ¿cómo medimos eso? Claro, a lo mejor con la serotonina, con la cuestión, pero se reduce la intervención espiritual a lo cuantitativo, a lo material. Y eso desencanta, pero que desmotiva. Yo creo que por ahí puede haber habido problemas. Curiosamente, yo también estaba invitado a esta reunión del ministerio y tampoco llegué. Al Ministerio de Salud. Yo era delegado, o sea, me eligieron delegado, ¿te recuerdas el que puso? Para ir a esta reunión y llegué y se separaron todos. Y ahí se terminó todo. Parece que alguien me está ayudando a que no llegue. No tenías que llegar. No, tenía que llegar. Bueno, hoy nadie te impidió. Nadie me pidió llegar. Sí, esto puede que continúe. No, ha sido muy exquisito, muy grato, un grupo encantador. ¿Ya? La entrevista igual, una cosa muy... Estaba muy cómodo. Gracias por la charla.
¿Usted cree que todos los seres humanos hemos tenido una experiencia, podemos tener una experiencia espiritual en nuestra vida? ¿Te refieres a esta vida o a otras vidas? No, en esta vida. En esta vida. En esta vida. Porque después le he preguntado otra cosa en relación a lo que usted me responde. Ah, ya. Depende de lo que yo responda. Yo creo que sí. Sin embargo, es posible de que haya ciertas cualificaciones para tener la experiencia espiritual. O sea, tienen que darse ciertas condiciones. Si esas condiciones no se dan, es muy difícil tener la experiencia espiritual. Ya. Lo que pasa es que usted es psiquiatra, ¿no? Sí. Usted también es médico. Sí. Entonces yo aquí quizás voy a reducir un poco el tema de la ciencia. O sea, como una persona, usted me dice, ok, me responde todo, podemos tener una experiencia espiritual. Pero una persona que tiene, digamos, alguna patología mental, o simplemente tiene una patología, no mental, sino que... Física. Física. ¿Cómo esa persona en un momento puede llegar a reconocer la verdad de lo que subyace, ¿no? O sea, ¿cómo puede llegar a tener una experiencia espiritual si su mente no es capaz de reconocer nada? ¿Me entiendes? O sea, está totalmente en blanco. O sea, ya es algo espiritual por sí mismo, porque no tiene ningún bloqueo, porque hay un cierto vacío. O cómo esa persona, ¿me entiendes? No sé si me logro explicar con la pregunta. O sea, cómo una persona que tiene esos impedimentos puede llegar a tener una experiencia espiritual. No sé si entiendo bien, pero el dolor, el sufrimiento, es una puerta a la experiencia espiritual. ¿Por qué? Porque el dolor, llevado al extremo, rompe las defensas del ego. ¿Ya? Y al romper la defensa del ego, este se abre y se puede abrir a la dimensión superior, aunque también a la inferior. Pero es una puerta. O sea, el dolor y el sufrimiento, y eso es uno de los fundamentos de la psicoterapia transpersonal, y de Bach mismo, se transformar el dolor y la enfermedad en un camino, en una puerta, en una oportunidad de trascender. Ahora, si esa persona está afectada en su instrumento mental, que es el cerebro, es muy difícil. Es muy difícil. Porque puede tener a lo mejor una apertura, pero no puede cogerla, no puede organizarla. ¿Te fijas? Es lo que le pasó a esta niñita, ¿no es cierto? Que no era esta niñita, pero este ser, ¿ya? Que no pudo asimilar la experiencia, porque su yo no pudo armarla. Tiene que haber un yo, tiene que armarse un yo para que yo pueda trascenderlo. ¿Está claro? No sé si responde a la pregunta. O sea, hay una limitación, entonces. Hay una limitación. Todos pueden tener... No todos, no todos. Por eso dije que tiene que haber cualificaciones. Esa es una de ellas, sí, es la salud. Después te pregunto, ¿y usted qué entiende por alma? Porque acá estamos en espiritualidad, yo creo que también hablar de alma sería algo apropiado. O sea, por supuesto, por supuesto. O sea, la Iglesia, digamos, católica reconoce a un ser humano como un ente tripartito, ¿no? Sí, correcto. San Pablo. Cuerpo, mente y alma. Cuerpo, alma y espíritu, ese es San Pablo específicamente. ¿Ya? Pero también hay otras corrientes dicotómicas que el cuerpo es algo separado y el alma y el espíritu vienen siendo ojo. Sí, correcto. Entonces, eso. Ya. Voy a tratar de responder, ¿sí? Sí, bueno, yo soy súper alejado del ambiente que estoy en este momento, porque no sé nada espiritual. Lamentablemente me manejo más en el soma que en el espíritu. Pero quería, fíjate, que tomar un poco lo que dijo Sabina, porque encontré que quedó como en el ambiente algo como un imposible. Y quisiera reiterarte la pregunta para ver si tú estás de acuerdo o puedes complementar un poco. Yo no creo en estas verdades interinstitucionales. Yo más bien creo que hay personas que pueden influir las instituciones como para que existan cambios. De hecho, en las políticas públicas en los últimos años hay un cambio. Sí, es verdad. Hay un cambio en las políticas y eso no es azar. ¿Eso qué? Eso no es azar. No es azar, ya. Entonces, quiero hacerte la pregunta de nuevo, digamos, o complementándolo a Sabina, que en realidad yo creo que en el país exista esta inquietud, digamos, que es esta reunión hoy día
como tú dijiste al comienzo, hay muchos lugares donde se está haciendo esto, estamos en presencia de un cambio. Sí, yo creo que sí. Creo que van a llegar a ser políticos o personas influyentes en nuestro país que van a tener estos conceptos. Y vamos a empezar a hablar no tanto de la tasa de enriquecimiento, sino que la tasa de felicidad o de bienestar. Pienso que sí, pero no soy experto en el tema. A eso refería, ¿ya? Porque tampoco soy experto en todo, te fijas. Mi trabajo muy absorbente, ¿ya? Ser terapeuta, no sé si hay terapeuta aquí, psicólogo, médico, es muy fuerte. O sea, son 27 F, como decían, ¿no es cierto? Todos los días, a cada hora, yo tengo el teléfono abierto, me llaman a cualquier momento, mi celular no, eso sí, ¿ya? Pero de la consulta, entonces, muy absorbente, la escuela igual. Y las inquietudes yo las entiendo, pero me he dedicado a ciertos aspectos de mi trabajo, de lo cotidiano. Yo tengo más de 40 años de profesión, espero ya comenzar a mirar un poquito, el dejar un poco tanta cosa, ¿ya? De manera que ese tema no lo manejo mucho, esa es la verdad, ¿ya? Respecto del tema del alma, que sí me interesa mucho también, ¿ya? Tiene muchas miradas del alma, desde los poetas, ¿no es cierto?, ¿ya?, hasta los enamorados, ¿no es cierto?, ¿ya? Todos hablamos del alma. Y por supuesto que las tradiciones espirituales hablan del alma, aceptándola o no. Los budistas no la aceptan, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, del cristianismo, del hinduismo, que son mis dos grandes vertientes, ¿ya?, sí se acepta el alma. Y, por supuesto, en la psicología transpersonal, como psicólogo, la psique es un elemento importante porque es el territorio en el cual el psicólogo trabaja. Desde el punto de vista de la tradición y que nuestra psicología asume, el alma es, por así decir, como la interfase entre el cuerpo y el espíritu. O sea, es la visión tripartita del ser humano, ¿ya? El alma estaría conformada, desde el punto de vista de la tradición, de un aspecto psíquico, que es más cercano al cuerpo, y un aspecto espiritual, que es más cercano al espíritu. Entonces tendríamos entonces una dimensión psíquica, que es como el aspecto psicológico habitual del alma, que anima al cuerpo, que el alma anima al cuerpo, le da vida al cuerpo, ¿ya? Y una dimensión espiritual que algunos llaman el alma espiritual, o Bach la llama el yo superior, ¿cierto? ¿Ya? Pero corresponde, para hacer una integración entre las dos miradas, corresponde a lo que la esoteria, ¿no es cierto?, y la mística oriental, a la dimensión espiritual del alma, o jivatma, ¿no?, en términos sánscritos. Entonces el alma integra todo lo que es la dimensión emocional, la dimensión afectiva, la dimensión cognitiva, habitual y mental. Pero al mismo tiempo el alma en sí misma, en la mente está distribuida, siguiendo Aurobindo, está distribuida en un alma básica, en una mente básica, hasta la mente celular, incluso corporal, la mente pasional, la mente emocional, la mente afectiva, y va subiendo esta mente hasta llegar a una mente mental, propiamente tal o reflexiva, para enseguida seguir ascendiendo y llegar a una mente luminosa, como es el budismo, la mente búdica, la mente iluminada, la joya, ¿ya?, que corresponde a la mente intuitiva. ¿Te fijas? Cuando la intuición se limpia de todo lo que es la mente concreta. Entonces, el alma corresponde a toda esa dimensión y incorpora al cuerpo como la esponja y el agua. El alma está corporalizada también. Entonces, y esa alma es como una alma más vegetativa, más apetitiva, como dicen los españoles católicos, ¿ya?, el alma pasional, ¿ya?, esa parte del alma que es el alma como más carnal, para diferenciarla del alma más alta, que es el alma espiritual. Entonces incorpora el alma toda la vivencia, ahí se da el drama humano en el alma, y es el asiento de la individualidad, siendo el espíritu la universalidad. El alma entonces está ligada al cuerpo, ¿ya?,
Y del alma y del cuerpo se configura el ego. El ego entonces tiene alma y tiene cuerpo y tiene mente, pero deja fuera mucha parte del alma y todo el espíritu. Eso brevemente, digamos, una síntesis. No sé si te satisface. La última pregunta que quiero hacer es sobre el castigo, ¿sí? Porque ¿El castigo? El castigo. Y lo pregunto porque los antibióticos funcionan en una lógica de una dosis pequeña de la enfermedad puesta en el cuerpo en dosis menores contribuye a la mejora de la enfermedad. Me parece que el sistema carcelario también piensa lo mismo. Como el preso hace un daño, hay que darle un pequeño castigo para que ese sujeto en esa dosis pequeña de castigo que se vaya. Sin embargo, muchos católicos pacifistas y el mismo doctor Bach, según lo que entiendo, dicen no hay que combatir el mal con el mal y ante la enfermedad más bien dar lo mejor y nunca dosis pequeñas de la misma enfermedad. Y eso yo lo asocio con el castigo, porque el castigo está desde que castigamos a nuestros hijos, desde que las instituciones nos tienen un castigo. ¿Cuál es tu visión del castigo? ¿Es abolitivo? ¿Debiéramos abolirlo? ¿Cómo es la función del castigo en la vida social? ¿Sí? El próximo año voy a estudiar unos 5 meses antes de irme acá. Así que invítate de nuevo. Y mucha sociología. ¿Ah? Y mucha sociología, sí, se va para allá siempre. A ver, en el modelo médico, ¿no es cierto? Claro, está la guerra, ¿no es cierto? Las herramientas, el arsenal terapéutico, ¿no? Claro. Y yo creo que no, yo creo que lo ideal sería poder eliminar el castigo. Yo creo que el castigo no sana nada, ¿ya? Ahora, yo creo que todos cometemos el error de castigar a nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Ya? Afortunadamente nunca cometí un error de violencia física. Sin embargo, dejar sin televisión, sin fin de semana, qué sé yo, sin ver a la polola, ¿ya? Esas cosas todas las hacemos, yo creo. Pero eso no cura nada. Yo estoy de acuerdo con que eso no cura nada. Ahora, no sé cómo había que hacer la cosa macro de lo social, ¿no es cierto? Pero ahí está el tema de la rehabilitación y está el tema de llevar la meditación a la cárcel. Bien, entiendo que por los tiempos, Héctor, ¿cómo está? ¿Podemos hacer un par de preguntas más? ¿O? Ya, pero no muchas más porque me están esperando afuera. No sé si alguien quiere hacer una última pregunta, o si no podemos ya ir cerrando y recordar que tenemos 4 invitados más. Viene Benito Baranda la próxima semana, en diciembre, y después en enero estamos por confirmar. La próxima semana le vamos a contar los invitados. Tenemos ya a un confirmado panel, una persona muy interesante también. Entonces, el espacio se enriquece, es decir, que todas las semanas pueden venir y vamos conversando, porque como dice Héctor, él no tiene por qué saber de todo, y estamos intentando traer justamente invitados de distintas tradiciones. Claro. Para ir aprendiendo de esta diversidad maravillosa y bueno, a título personal, pero también de todos los que estamos acá, agradecerte de corazón. Yo le agradezco a ustedes realmente la invitación. Un ambiente muy encantador, muy agradable. Gracias.